esto definitivamente abre la pregunta sobre el determinismo, ¿no? De que qué tan programables somos y qué tanto libre albedrío tenemos. Y yo creo, a mi manera de ver las cosas, es que vivimos en un mundo determinista, pero estamos condenados a no entenderlo. O sea, nuestra cabeza no nos da. I'm going back to my school today. Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends. Roberto Martínez, Escuela de Nada. Autoaplauso. Aplausos. ¿Qué ha habido? ¿Cómo andan? Bien. Qué cool que... Bueno, tenemos rato conversando para que por fin nos reuniéramos. Tengo mucho tiempo que no te veo. Tengo una cosa personal que reclamarle a Roberto. ¿Por qué coño tú no me dices que yo me peine en tu podcast? ¿Tú has visto como yo estoy en ese Todos en ese los episodio? comentarios son de pelo. ¿Qué? O sea, te tengo enfrente. Dime. Sí. Coño, Nacho, estás terrible. ¿Qué te hace pensar que yo tengo un buen gusto para los peinados, güey? ¿No viste el mío en ese episodio? ¿Qué, güey? No, tú estabas muy bien. Tenía un tumor arriba de la cabeza, güey. No, pero ¿Qué criterio puedo tener yo para saber si estás peinado o no? Porque tú decidiste cambiar tu estilo ahí mismo, de pelo gigante largo a otra vez corto. Pero yo parezco un científico que se electrocutó. Ni siquiera... O sea, que está tratando de inventar algo y no lo va a dar. Y quedé así. Hay unos memes míos que parezco un estúpido. Y hoy dije, coño... Claro, es que ese es el tema con los audífonos en entrevistas, ¿no? De radio. Sí. Pasaba mucho con la radio. Quise decir que uno se los ponía... ¿Cómo hace la gente que usa... gelatina, gomina en una entrevista como esa? Como con los audífonos. No sé, ¿cuántas personas han tenido problemas con audífonos y su estética en un podcast? Porque hay mucha gente, eso es lo que quiero decir, hay mucha gente que le jodes el estilo. Que le jodes el estilo. Sí, pero también pues hay una pantalla donde te podías voltear a ver, ¿no? Yo no tenía... No lo habías instalado. Claro que sí, güey. ¿Sí? Sí, o sea, ya estaba el estudio nuevo. Había una pantalla donde podías voltear a ver. O sea, yo no me sentí con la confianza de decirte porque yo creí que era tu peinado. Dije, mira, pues este carnal se lleva muy en serio en la risa, ¿no? Exacto, aquí los venezolanos somos así ahora. Claro, una decisión estética tuya para así como Milei, por ejemplo, que tiene un pelo particular. Trump tiene un pelo particular. Tú dijiste en este caso quiere un pelo particular. No, yo no dije eso. Roberto dijo eso. Tipo, coño, Nacho tiene un pelo particular. Vamos a... O sea, debe ser su manera... Ese es capaz su personaje de comedia. Carrot Top. O algo por el estilo. No sé. Pero bueno, coño, qué cool que estás acá. Miren esto que estábamos conversando. Episodio muy solicitado, ¿eh? Episodio muy solicitado. Un gusto estar acá. Eso es cierto, eso es cierto. Estás haciendo natación. Me estabas contando ahorita. Estoy haciendo natación. ¿Puedes explicar? Estábamos conversando de eso antes de que antes de que tú llegaras. De que estás haciendo como una especie de curso que Sí. tiene como muchos pasos, pero yo quise guardar para el episodio los beneficios que tú estás viendo allí para ver si yo nado un día. Sí, estoy aprendiendo a nadar bien, porque obviamente sabía nadar de supervivencia. Si me metía al mar, pues podía nadar y sobrevivir, ¿verdad? Soy una persona que sabe nadar, pero no sabía nadar bien. Entonces, ¿Qué te hacía pensar que no sabías nadar bien? Pues siempre que intentaba nadar como ejercicio, le daba ni siquiera una vuelta a la alberca. Ok. Y veía que mi ritmo cardíaco llegaba a 180, estaba muy cansado y no podía completar. Y era porque tenía muy mala técnica. Y era algo que tenía muchas ganas de aprender porque me gustan mucho los deportes que se pueden practicar en solitario. O sea, me gusta correr, por ejemplo. Me gusta... En general, hacer actividades en donde me permita pensar a mí mismo. Y como que siempre ya tenía muy idealizado el que nadar está cabrón. O sea, nadas, te metes al agua, ejercitas todo tu cuerpo, te pones bien mamado. Porque yo conozco vatos que nadan que están bien mamados. Porque la resistencia del agua, al parecer, tiene un impacto muy cabrón en tu cuerpo. Estiras, no toda la espalda. Entonces tenía muy idealizado el deporte de la natación. Y lo había intentado varias veces por mi propia cuenta aprender a nadar. Y nunca lo había logrado. Y luego de repente me topé un artículo muy viejo de un güey que se llama Tim Ferriss, porque ahora acabo de remodelar el blog de mi página de internet, entonces estaba viendo referencias, entonces me meto al blog de este güey y su artículo más visto, o con más vistas, era precisamente uno que se trataba sobre cómo él aprendió a nadar. Entonces me meto al artículo y básicamente me describe a la perfección, y digo, órale, no mames. Entonces me meto al curso que recomienda este vato y empiezo a tomar el curso por mi propia cuenta, y de hecho... Hay una plataforma que se llama, no sé si se llama Mi Profesor o Tu Profe, algo así. Es una plataforma muy popular
al parecer. Ok. En donde Tuprofe.com. Algo así. En donde contratas un profesor, o sea, de cualquier cosa. Entonces yo compré una membresía para precisamente... Como un masterclass. No, o sea, es como un Airbnb de profesores. Entonces tú puedes poner clase de guitarra y te aparecen profesores que den clase de guitarra. Con la puntuación a que con puntuación y dependiendo de la ciudad en donde estés te aparece pues una cantidad de profesores. Tuprofe.com. Sí, algo así se llama. No se llama así. Lo inventé yo. Hacer como las páginas porno, ¿no? Que patineta. Exacto. Yo he visto muchos profesores enseñando muchas cosas no necesariamente tuprofe.com, pero... Total, dije, la verdad no confié en que yo iba a poder aprender solo. Entonces, primero me meto a esta plataforma, busco un profesor, pago la membresía, lo contacto, no puede, dije, ¿sabes qué? Lo voy a intentar yo solo. Y esto fue la semana pasada. Y llevo 3 días, sí, haciendo este curso y he mejorado muy cabrón. O sea, ya me puedo considerar un nadador, ya le puedo dar una vuelta a la alberca sin cansarme. No rápida, pero ya sin cansarte, ¿no? Ya. Y el método en lo que consiste es que descompone el proceso de nadar en distintos pasos, ¿no? Porque tú empiezas a nadar y pues empiezas a bracear y a patalear y si no tienes técnica pues te sale de la chingada. Claro. Entonces estos ejercicios empiezan con patalear. Lo primero que tienes que hacer es avanzar pataleando y no puedes usar tus brazos y estás nadando así como pescado. Bueno, primero aprendes a flotar y luego a nadar pateando y luego de repente le empiezas a meter el brazo, pero ni siquiera el braceo, o sea, primero es estira tu brazo. Ajá. Es más, antes que eso es pon tu brazo aquí y regrésalo, pon tu brazo aquí y regrésalo. Entonces vas muy gradualmente aprendiendo la técnica de nadar y está muy cabrón. A mí me pasó eso con la cocina, en la pandemia. Empezaste muy gradual. O sea, me hice súper fanático del canal de Bon Appetit. Ok. Que no sé si recuerdan que en la pandemia eso fue como lo que la gente veía, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que como que no había nada que hacer, obviamente. Y yo compraba herramientas pues que veían en el canal de Bon Appetit. Claro. Y era como que, ok, yo sé cocinar, yo sé picar una cebolla, pero ¿en verdad sé picar una cebolla? Sí. Y me metí como cómo se pica una cebolla con un chef, tipo, de verdad, cómo se pica una cebolla. Y aprendí, pues. Pero son estas pequeñas... Es que 100%. Es clave. O sea, si me preguntaban, ¿sabes nadar? Yo decía, sí sé nadar. Uh-huh. Y me di cuenta que no sabía nadar. Uh-huh. Y cuando empiezas a cuestionarte esa base, es donde empiezas a aprender. Tal cual. ¿Qué tanto porcentaje tiene la cabeza, la mente en un ejercicio como la natación? Te pregunto esto porque hoy estaba haciendo planking con Tony. Fui a hacer ejercicio con Tony en la mañana. Ok. Y me di cuenta que no aguanto ni 30 segundos. O sea, no aguanto ni 30 segundos. No aguantas un plank así. O sea, nunca lo había hecho. Uh-huh. No sé, era un ejercicio que nunca había metido en mi rutina. Es duro. Hasta que empecé a sacar la cuenta en canciones. Ok. O sea, como que me di cuenta que o sea, mi cuerpo se aguanta, en verdad, puede aguantar un minuto sin problema. Pero me di cuenta que había un tema de concentración importante en esto de hacer un ejercicio en solitario, así como tal cual lo que estás diciendo tú con la natación. Pues yo creo que no sé si en la natación tenga mucho que ver. Ahora, ya que andamos en modas mamadoras, me empecé también a meter a agua helada. Empecé a hacer ese ejercicio. Y la verdad está muy cabrón, me gustó mucho. Y ahí sí creo que la parte de la cabeza es muy importante. Porque sí, yo también estuve gradualmente bajando la temperatura hasta llegar a 50 Fahrenheit, que era la temperatura donde supuestamente daba suficientes beneficios, que ya el chile para mí no valía la pena bajarle más a la temperatura. Pero cuando te metes al agua, inmediatamente sientes esas ganas de salirte. Y luego si pasas como ese pequeño valle, eventualmente ya se te hace más fácil. Con el planking, me imagino que es similar. Yo he hecho planking y la verdad es que tampoco aguanto mucho. Una canción de Pink Floyd. Un disco de Dream Theater. Sí, no, bueno. Yo no sé si yo haría eso del meterme en hielo porque siento que voy a empar a experimentar síntomas que me van a hacer creer que estoy a punto de morirme. ¿Sabes? Como que de repente digo, ya esto, o sea, nunca había sentido esto ¿sabes? Gracias a un frío que nunca había sentido. Y probablemente si dure 30 segundos más, se me va a explotar el corazón. O sea, es algo que pensaría porque es un sentimiento. Se va a congelar como si Arnold Schwarzenegger de Batman te agarra y así... Como ese tipo de paranoias que crea uno porque nunca has vivido algo así. O sea, claro, como primera experiencia. Pero lo quiero intentar. Sí. También la clave es ver gente más grande y jodida que tú haciendo lo mismo. Y dices, bueno, si él pudo, yo también puedo. Esa referencia a mí me funciona. Pero si no puedes, te vas a hundir en la inseguridad de que un huevón pudo y tú no.
pero no te vas a morir. O sea, te da esa seguridad de, bueno, si el corazón de este carnal... Te mueres de la vergüenza. Sí, es un señor es otro tipo de muerte, sí, pero ya no es esa... Es señor y tú no pudiste y tú dices, seguro este viejo tiene años haciéndolo. Seguro como que este viejo de mierda no hace más nada. Pero tú adoptas de vez en cuando ese tipo de cosas. A mí, sabes que nosotros siempre hemos caído en un tema recurrente cada vez que conversamos en el que nosotros tenemos como esta fantasía de que nosotros sorprendemos a los otros dos con una nueva como habilidad. O sea, nosotros siempre hemos jodido que como que yo imagino que Leo un día pasan 2 años de grabando Escuela de Nada y él dicen, por cierto, miren esto, quita la mesa y hace un breakdance que da miedo. O sea, que mierda. O ponemos YouTube y tú ganaste un campeonato de equitación. Ajá, exacto. Pero elegantemente. ¿Sí? Nosotros siempre fantaseamos con eso. O sea, cuando tú me cuentas lo de la natación, yo digo, coño, yo quiero un hobby. Quiero algo donde yo me pueda secretamente, porque es para mí, que es lo que estoy interpretando, para mí volverme un super crack en eso. Eso es algo que tú haces como con muchas cosas en general. Y de repente lo dejas y lo cambias por otras cosas. O es algo que es en este momento de tu vida. No, siempre o sea, yo soy una persona muy autodidacta. Me gusta... entiendo que me gusta por el valor social que te da el, mira, por ejemplo, aprendí a armar el cubo Rubik's. Lo puedo armar en 1 minuto y medio. O sea... Yo lo puedo desarmar en medio minuto. Y ese, por ejemplo, es una habilidad... que pues era agarrar un cubo Rubik's y era que, ¿qué vas a hacer? Ni de pedo lo armas y de repente lo armabas. De hecho, mis primeros videos son tutoriales del cubo Rubik. ¿En serio? O sea, tuve un canal hace mucho tiempo que hacía trucos de dados, que es otra habilidad que también... ¿Ves lo que te digo? Que conoces como demasiadas habilidades rarísimas. Sé malabarear. Un día aprendí a malabarear y ahora sé malabarear. ¿Pero qué te motiva eso? Eso es lo que me llama la atención. ¿De dónde viene esa curiosidad por esas cosas tan específicas? Porque creo que yo sueño con tener ese ímpetu, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con la época, ¿no? Hubo una época en la que el tema del cubo Rubik estaba también como... Sí, había gente que intentaba romper récords y todo, ¿no? Del tiempo. Sí. Ahorita, como dijiste, lo de las modas mamadoras de los hielos. De los hielos, que a eso se le suma que si el pádel, ¿sabes? Como ese tipo de cosas. El pádel no me metió, pero sí lo quiero hacer. Es que también hay que esperar a que se baje un poco el mame para que sea... O sea, hay que ver si de verdad es sostenible. O sea, y aparte, si el problema del pádel es que es muy social. Y yo precisamente no estoy buscando cosas sociales. Me gusta desarrollar estas habilidades solo. Pero en fin, nunca lo había pensado, pero sí, o sea, me gusta ponerme a mí mismo proyectos y dedicarle una semana, una tarde y de repente dominar eso y dejarlo ahí como un recurso que sé que puedo hacer. Pero sí tiene en común eso, que son actividades para ti. Sí. De tu momento. Y me gusta. Claro. Me gusta ese proceso de aprender. Está chido. Y aparte eso... me da confianza, vaya. La siguiente vez que aprendas algo, como ya sé que pude armar el cubo Rubik, ya cuando aprendí a malabarear era... Pero esa madre. Y agarras un momentum, güey. Claro, o sea, sí, Pero te llevas bien con las curvas de aprendizaje. Porque, por ejemplo, en mi experiencia personal, eso es lo que me impide a mí. Si la curva de aprendizaje es muy... o sea, si no aprendes rápido, yo probablemente abandone la tarea. En un principio es difícil, pero una vez que ya tienes... Por ejemplo, cuando hice dice stacking, que fue mi primer video en YouTube... Que es poner los dados uno encima de otro, sí, ¿no? Y lo subí en el 2007. Yo tenía 15 o 14 años, estaba bien chico. Y me acuerdo que estaba en casa de un primo y vimos un video de esos en YouTube y dije, órale, yo quiero aprender. Y o sea, en aprender a hacer eso me tardé como 1 semana. O sea, sí batallé mucho. Porque no había ni siquiera tutoriales, era como me diera a entender lo hacía. Y me acuerdo que cuando pude por primera vez sí me dio muchísima satisfacción. Y después de esa curva de aprendizaje que fue muy agresiva de aprender, o sea, de tardarme una semana en hacerlo, lo demás se me empezó a hacer más fácil. Ahora, también hay cosas que simplemente no se me han dado hasta ahorita. Por ejemplo... He intentado varias veces aprender a tocar guitarra y he avanzado, o sea, te puedo tocar acordes básicos, los open chords, algunos power chords, pero la verdad es que soy muy tronco, o sea, no tengo esa Claro, porque esa es la otra pregunta, ¿no? Como que si tú de repente, yo considero que, si tú dices lo de los hobbies, que hemos hablado de eso, como que te hace falta tu hobby. Sí. Pero yo siento que nosotros, por lo menos los 4 que siempre estamos juntos, tenemos ciertas cosas que no nos damos cuenta que son hobbies. Okay. Yo cocino porque para comer, ¿no? Sí. Pero sí, de cierta forma, es mi momento en el que yo estoy ensimismado, ¿me entiendes? Sí, pero... Porque mis actividades sí son sociales, pero eso quizás es para mí. Pero tú tienes uno. O sea, ¿entiendes? Eso es uno. Sí, pero quizás ir al gimnasio es tu momento.
No. En ese sentido, por ejemplo. Tú dices, no sé, es raro porque la motivación es otra. Aquí hay algo muy interesante que a mí me gusta mucho, que es el tema de tener un momento tuyo aislado de todos y aprendes una nueva habilidad y te da pie a otras. O sea, te emociona, ¿no? ¿No te pasa que, por ejemplo, si creativo crece y crece y crece y sigue creciendo, no medio le quitas un poquito de porcentaje a ese lado de Roberto que quiere aprender cosas nuevas a cada rato? Porque yo siento que a medida que Escuela de Nada ha ido creciendo en los últimos 5 años que tiene ya el proyecto, uno como que tiene menos tiempo de aprender cosas. Porque te dedicas mucho más a engordar ¿no? A que este funcione y a armarle periféricos y que generen otras cosas. Pero yo, por ejemplo, a mí me encantaría saber tocar guitarra y me pasa lo mismo que a ti. O sea, lo he intentado y como que hay un primer escalón del que no paso. O sea, como que y luego abandono, vuelvo otra vez y me ha pasado como por 15 años, 20 años. Y ahorita es el momento como, según yo, menos perfecto para intentarlo porque pareciera que todo lo tengo arriesgado o todo lo tengo invertido en mi proyecto principal. Entonces, cada vez es como más cuándo consumo, cuándo aprendo, pero también tengo que meterle a lo que me está funcionando. Es que siento que hay un momento en el que se vuelve más complicado. Sí, totalmente. Y es el reto, o sea, el hacer que el proyecto se siga manteniendo interesante para mí. Porque definitivamente el podcast ha crecido mucho en los últimos 2 o 3 años y cada vez se vuelve más demandante. Creo yo que la cumbre de lo que le metía de horas al proyecto quizá fue hace 1 o 2 años. Después empecé a sistematizar, ahora uso inteligencia artificial también, que me ha tirado muchísimos paros en muchas cosas. Incluso ya grabé un capítulo con ChatGPT, que lo publiqué y ya grabé la segunda parte que salió cabrona. Y creo yo que el reto para mí ha sido encontrar en el podcast un área de oportunidad para yo poder experimentar y hacer nuevas cosas. Cuando empecé a explorar con inteligencia artificial, se me ocurrió la idea de cómo hacer que todo ese tiempo que le estoy invirtiendo me sirva para mi proyecto que es creativo. Y dije, pues, ¿por qué no grabo un capítulo con AI? Y en ese entonces lo que realmente estaba intentando hacer cuando grabé ChatGPT era, yo quería hacer un avatar, un render virtual mío, porque mi idea era que si el día de mañana una marca se acercaba conmigo, yo tenía un Roberto AI, un Roberto digital. Entonces imagínate que una marca me dice, oye, hace unas historias promocionando mi marca de hot dogs. Yo te podía decir, oye, pues ¿quién quieres que te la haga? ¿El Roberto Pirata, el Roberto de Segunda División o yo? Y obviamente los precios iban a ser diferentes, o sea, no es lo mismo Roberto AI a Roberto Físico. Esa era mi meta principal y llegué bastante lejos, o sea, hice mi avatar. ¿Lo probaste? Lo probé, hice un procesador de voz que más o menos emulaba mi voz, pero todavía no estaba ahí para poder lanzarlo al público. Porque lo que pasa en este pedo, y pasa en la tecnología, en el mundo en general, es que generalmente las grandes innovaciones primero se dan en inglés. Entonces, si tú haces tu voz en inglés, te sale igualita. Sin embargo, la voz en español como que tiene un acento genérico españolado que no me representaba. Claro, como un gringo hablando español con acento raro. Era más que nada un español, como que agarraban el acento del español de España. Claro. Soy Roberto Martínez. Entonces no se parecía tanto. Pero claro, el día en donde ya esté un acento mexicano, el acento de Monterrey, yo voy a lanzar ese pedo. Claro. Y la idea es que eventualmente me sustituya, güey. O sea, yo sí soy muy abierto a que mi trabajo es reemplazable. De hecho, el nuevo capítulo que grabé con ChatGPT lo hice en coautoría con ChatGPT para intentar probar la idea de que la inteligencia artificial puede ser mi trabajo. O sea, no tengo nada especial. Sí, que no es un enemigo. A mí me gustaría que la inteligencia artificial hiciera mi trabajo, pero el sueldo es mío. Sí, es el pedo. O sea, esa es mi utopía, en verdad. Que creo que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Como que eso en verdad es lo que yo quisiera. Que siempre hemos caído en este debate, que es como todos estos avances son para que tú tengas que hacer menos esfuerzo, sobre todo físico. Creativo, o sea, creativamente, no sé. Y seguro también, sí, también va a llegar ahí. Pero digo, yo creo que eso debería beneficiar más bien a la gente que... Y justamente... Como que toma el dinero y ten tiempo libre. Ya pero, coño, pero es que está... Por eso es utópico, ¿no? Pero... Claro, pero hablando justamente del aspecto creativo de la inteligencia artificial... ¿Sí crees que es reemplazable eso? Porque, claro, mucho se habla del lado negativo. Creo que hemos hablado mucho de los miedos, de las cosas que, evidentemente, esta tecnología que era obvio que iba a aparecer y que nos iba a dominar eventualmente. Pero, claro, está como que a la vuelta de la esquina. Y a mí sí me llama la atención que, o sea, tú que tienes esta capacidad de conversar y tienes esta capacidad de entender a las personas que, coño, que tú te sientes frente a una persona que no conoces casi a diario.
a desmenuzar, a no sé qué. ¿Cómo utilizas inteligencia artificial para ayudarte con eso? Siento que es como que más tuyo, ¿no? Es una habilidad y un talento que tú tienes. Ahorita es interesante porque ha cambiado el uso que le doy a la inteligencia artificial en específico. O sea, en un principio lo veía como una fuente de ideas nuevas. Eso era como que mi primer acercamiento a inteligencia artificial. Desde encontrar un modelo de negocios nuevo hasta tener ideas nuevas. ¿Cuáles ¿no? son los prompts que tú utilizas contigo, que puedas compartir, evidentemente, que utilizas para creativo? Por ejemplo, para conseguir un negocio nuevo. Digo, ahorita para creativo en específico, los briefs de mis invitados generalmente los hace AI. O sea, voy a entrevistar a Chris. Entonces, Chris te hace tu... Sí. tu Digo, ese es un prompt muy básico. Uh-huh. Eso era mi acercamiento inicial. Y el acercamiento que ha cambiado, que realmente ha revolucionado mucho la manera en la que uso inteligencia artificial, es que en lugar de verlo como un proveedor de ideas, lo veo como un desarrollador de ideas. Yo tengo en mi celular un documento, una aplicación que se llama Google Keep, y en esa aplicación he anotado ideas, yo creo que unos 6, 7 años. O sea, mi vida... A verlo. Creativamente hablando, mi vida está resumida en... Como una especie de journaling de ideas. Pues es que ni siquiera son ideas, o sea, son momentitos de eureka que se me acaban ocurriendo, incluso... Son como boards. Sí, son notas, ¿no? Y aquí puedes tracear mi trabajo en los últimos 7, 8 años. Hay un par de portadas de libros. Vi el libro de Rubin ahí. De hecho, justamente, si tú te metes a las etiquetas, puedes ver, por ejemplo, cuando escribí el libro creativo, las ideas nativas están aquí. De hecho, la portada del libro creativo me inspiré en Natalia Lafourcade porque me gustaba el Hasta la Raíz. El último libro que saqué, El Arte de Perder, también lo tengo... aquí también las ideas bases, las referencias, o sea, mi trabajo, la materia prima de mi trabajo está ahí. Sin embargo, pues yo tengo una cantidad de tiempo finito, no puedo desarrollar todas las ideas que se me ocurren, y más que nada cuando se me ocurren muchas ideas de cosas que no domino. Por ejemplo, tengo una etiqueta que se llama canciones, tengo una etiqueta que tiene que ver con comedia, con beats, una de una serie. Entonces, tengo esta materia prima de ideas que me gustan, que pasaron mi filtro inicial, pero no tengo yo el tiempo de desarrollarlas. Claro. Entonces, la oportunidad que vi en ChatGPT es precisamente o en la inteligencia artificial, es ser esa guía, no esa guía, sino ese güey que desarrolla las ideas. Entonces, reactivé mi blog. El blog, si ahorita se meten a robertomezeta.com, hay una pestaña que dice blog. Y el blog yo publico una entrada todos los días, de lunes a viernes, ¿no? Llevo como 2 semanas publicándolo. Y esa entrada son entradas que yo le doy la materia prima a ChatGPT. Es decir, si veo, por ejemplo, leí el libro de Rick Rubin, que se me hizo muy bueno. Y para este libro, justamente en esta aplicación, lo que hice fue anotar las ideas que más me gustaban, ¿no? O sea, leí el libro y yo siempre que leo un libro o hago una masterclass, o veo algo, siempre anoto las ideas que más me gustan. Entonces, estas son mis anotaciones del libro de Rick Rubin. Entonces, yo le di esa materia prima a ChatGPT y le dije, mira, leí este libro de este güey, estas son las ideas que más me gustaron. Desarrollame un análisis considerando estos apuntes. 2 puntos y le pongo mis apuntes. Y me generó un artículo muy bueno con las ideas que yo le di sintetizados. Entonces, es completamente diferente usar ChatGPT como desarrollador de ideas, porque yo no tengo tiempo para hacer eso, a como una fuente de ideas nuevas. Y eso hace que el trabajo sí se vuelva algo tuyo, o sea, sí es algo mío. Está raro porque es entre mío, es como un híbrido. Un híbrido. Pero hay algo mío, o sea, ahí está mi cara, yo lo veo. ¿Y qué tanto tiempo te toma hacer eso? Nada, o sea, yo pago la ChatGPT 4, te cobran una mensualidad no sé cuánto. Porque el tiempo en cuestión de segundos lo haces. Y ya tienes un prompt estandarizado en el sentido de que le dices, bueno, dame una frase matona para compartir el artículo, dámelo en formato HTML para que se vea cabrón en mi blog. Y ya generas... Te lo da codificado y todo ya de una... Sí, es el tiempo que se invirtió fue y eso, el tiempo y a que ver, leyó el libro, yo en la inteligencia artificial es un tema que me apasiona mucho. La tecnología en general, yo soy programador. Y eso, ChatGPT es la versión más nalga, o la más chafa de lo que realmente podemos hacer, ¿no? Es como la versión mainstream, la versión comercial. Cuando salgan, si es que salen las pro, el mundo... Yo justamente estaba pensando en eso, que si yo tuviese un podcast solo, como lo tienes tú, que entrevistas a una persona, un one-to-one, a mí me encantaría que ChatGPT, por ejemplo, me dé insights o me ayude a entender el aspecto psicológico de mi invitado, por ejemplo. Yo hace como 6 meses escuché un episodio de Creativo y alguien, no recuerdo quién fue, dijo, Roberto me hizo esperar aquí y no hablamos antes de empezar.
No, eso es algo que lo haces, ¿no? Sí. Lo certifico. Como Yo que lo viví. como que quieres aprovechar más bien la conversación para que surja todo Sí, lo interesante de una. Y digo, también estoy al pendiente de que todo funcione. Como yo grabo solo, al principio es, bueno, todo está funcionando, estoy probando y luego ya empiezo a platicar. Imagínate que, o sea, a lo que me refería al principio es que imagínate que ChatGPT te dé la posibilidad de entender un poco cómo funciona este invitado con ciertas palabras, con ciertos temas, cómo reacciona, Imagínate que te diga, mira, si tú hablas con Roberto de Blink-182, su ritmo cardíaco aumenta y es el momento perfecto para preguntarle este tipo de cosas. O sea, ese tipo de cosas psicológicas que yo no sé si es posible, obviamente. Ya lo hace. O sea, hoy, de hecho, les puedo enseñar la conversación que hice para el creativo de hoy con Macarena, que también es la segunda o la tercera vez que lo hago. También con Rayleigh, que vino al podcast, hice lo mismo. Y te genera un brief del invitado y también te da recomendaciones de qué temas estaría interesante tocar con el invitado. Entonces, por ejemplo, el de hoy. Mierda, qué locura. Qué brutal. Mira, esta es la conversación. Le puse, voy a entrevistar a Macarena Chaga, platíqueme un poco de su historia. Y como ya era una conversación que ya tenía un historial, ya más o menos entendía mi formato. Total, me da toda su historia y me pone al final, posibles temas para tu entrevista. Transición de carrera. Sería interesante conocer cómo ha sido para ella cambiar de la música a la actuación y qué desafíos ha enfrentado en el proceso. Representación en los medios. Dado en su papel en Amar a muerte, podrías hablar sobre la importancia de la representación LGBTQ+ en la televisión, activismo y causas sociales. Sería interesante conocer más sobre su participación en diferentes causas sociales. Planes a futuros. O sea, sí hay pero muy básico. A ver, yo creo, para allá. Y a ver, yo creo que la singularidad específicamente de ChatGPT se va a dar cuando la actualización y el aprendizaje que tenga sea en tiempo real. Hoy en día hay una fecha de corte muy brusca, claro, que es septiembre de 2021. El día de mañana se supone que va a ser en tiempo real. Ahí va a ser una locura. Ahí ChatGPT, o sea, ahora el segundo capítulo que grabé con ChatGPT es una locura porque lo grabo con una inteligencia artificial. El procesador de voz que tiene ChatGPT es una inteligencia artificial. El render de la morra que es ChatGPT es también un programa de inteligencia artificial. El software en donde edito el podcast es una inteligencia artificial porque le quita los silencios y, o sea, ya realmente cada vez somos más reemplazables. Y las preguntas de ese mismo podcast fue en coautoría con ChatGPT, o sea, con inteligencia artificial. O sea, ella se entrevistó a ella misma. Ajá. Sí. Básicamente. Mierda. Qué Pero ¿sabes qué? Ahorita cuando lo estabas leyendo, evidentemente ya yo, y jugando abogado del diablo con respecto a la inteligencia artificial, estoy leyendo, estoy entendiendo que evidentemente te lanza unos puntos muy elementales de la personalidad, muy, digamos, muy Wikipedia info, vamos a ponerlo de esa forma, y tú le vas metiendo también como que tu veneno a cada forma de cada pregunta. Pero ¿cuánto le va a tomar? Yo me imagino que obviamente tu ChatGPT, si yo pago ChatGPT 4 ahorita y empiezo a utilizarlo, evidentemente el tuyo ya te tiene medido. Sí, no, porque no tiene memoria, tiene un buffer muy limitado. Ajá. O sea, por ejemplo, el ChatGPT en la segunda parte no se acordaba que estuvo en la primera parte. De hecho, le dije, le fue cagando tu capítulo. O sea, no, hay un... todavía no estamos allí. Sí, todavía no estamos ahí. Pero vamos para allá. Pues yo me imaginaría que sí. Claro. A ver, también hay una resistencia muy grande también de la industria, incluidos los escritores, por ejemplo, en Hollywood. Sí. Y muchas personas que tienen una preocupación genuina sobre lo que implica tener algo así. Es preocupante. Y es emocionante y preocupante al mismo tiempo, definitivamente. Y hay resistencia como consumidor. O sea, hay gente que te ha escrito tipo... sé que estás utilizando todas estas herramientas y no es lo mismo que el Roberto de... Digo. O sea, es la primera vez que lo dices pues, públicamente. Yo creo que lo he dicho a lo mejor a lo mejor otra vez, porque creo que no salió el capítulo creativo. Okay. O sea, el blog fue un experimento para mí de usar un híbrido entre inteligencia artificial y mi voz. Y la verdad es que el proceso lo aceleró mucho. Y para mí, que soy una persona que le cuesta mucho trabajo delegar, porque me cuesta mucho confiar en el trabajo de otras personas, ChatGPT es para mí, o sea, toda esta idea de que, puta, ojalá existieran dos Robertos, ChatGPT lo soluciona, porque es más verga que, o sea, me hace mierda, es mucho más verga que yo. Claro, o sea, es delegarle una versión más cabrona pues que tú, güey. Claro, me encantaría demasiado un episodio de Escuela de Nada con 4 personas que sustituyan a cada uno de nosotros y ver qué pasa, ¿no? ¿Qué tamaño deberían ser los pelos del pene? Primero episodio.
Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces. Sí, obvio. Yo estoy entre eso. Yo estoy entre los non-believers. ¿En qué sentido? O sea, no es non-believer, pues, sino que sí siento que la herramienta me parece muy cool y es sorprendente y todo. Pero es como que, ok, pero ¿quién está profiting? Ah, claro. O sea, esa es mi preocupación. Pues. Si tú le escarbas suficiente a ChatGPT, te vas a dar cuenta que OpenAI, en caso de ChatGPT, tiene los derechos de muchas cosas. Y el día de mañana, retroactivamente, podrían hacer un cagadero. Bueno, ¿no vieron lo que pasó? O sea, pasó es como con... que no es por ser ludita. La otra vez hablamos de los luditas. Sí. Que es básicamente, bueno, las personas que sí están como activamente en contra de la tecnología que reemplace sus trabajos. Pero en estos días estaba viendo el canal de Insider Business. Soy adicto a ese canal, por cierto. Lo recomendé en estos días ahí en Patreon. Y están hablando de cómo Domino's Pizza ahora es como la cadena principal en Estados Unidos de pizzas, ¿no? Entonces te llevan a la fábrica de harina. O sea, la fábrica de ¿cómo se llama? De la masa. Pues. Sí. Y una de las personas dice, antes esto estaba lleno de gente que hacían 5,000 masas y ahora hacemos 20,000 y estamos nosotros dos aquí. Y es como cool. Y yo entiendo todo el aspecto novedoso, innovador, chévere, de pinga. Pero al mismo tiempo me imagino a 6 personas afuera como extrañando sus puestos de trabajo así viendo por la reja las pizzas. Y es como que, ok, avancemos, pero estamos dejando de lado un montón de gente que de forma muy cínica muchas veces, muchas personas dicen como que ellos conseguirán trabajo, hay que buscarse un trabajo nuevo, pero no hay que dejar de lado que es una gente que perdió su trabajo. Pues. No, y que para ellos retomar o competir en un mundo actual cada vez se vuelve más difícil. O sea, lo que vemos con este tipo de singularidades es que se generan nuevas clases sociales. Los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Porque pues, los que acaban capitalizando ahora de manera exponencial y mucho más efectiva son las personas que en primer lugar ya tenían mucho dinero. Tal cual. A mí me gusta el laptop class. Nosotros somos del laptop class. Ok. Que es esta nueva gente que trabaja. Si tienes una computadora al frente, tú eres tu propia clase, básicamente, ¿no? Y al final esto es súper agresivo, pero es algo que ha pasado en los últimos 300 años. Sí, pero digo, a lo mejor pecando mucho del vivir en la actualidad, pero para mí el desarrollo, el avance tecnológico que hemos visto desde los 90s hasta acá ha sido algo que en la humanidad no tiene precedentes. O sea, hay más diferencias en estilos de vida hoy en día a 20 años que en los 90s, 20 años atrás, ¿no? O sea, ese tipo de desarrollo exponencial creo yo que sí nos hace entender que estamos viviendo una etapa diferente. Ahora, estamos hablando de inteligencia artificial. Realmente la singularidad tecnológica puede venir de muchísimos frentes. De hecho, yo argumentaría que viene de la conjunción de muchos frentes. Está inteligencia artificial, está Big Data, que es otro pedo. Está computación cuántica, que es otro pedo. Está biotecnología, que es otro pedo. Imagínate cuando el día de mañana que Elon Musk haga el proyecto que quiere hacer de meterte un chip a la cabeza Neuralink. Y le agregues computación cuántica, un procesamiento bien cabrón, análisis de datos gigantescos, que es Big Data, y le agregues aparte inteligencia artificial predictiva. O sea, estamos en un punto en donde ya la distancia que tenemos entre la tecnología y nosotros es gigantesca. Y eso, yo me gusta mucho referirme al ajedrez para esto. O sea, existió en los 90s esta partida muy famosa entre Garry Kasparov y Deep Blue, ¿no? Que Garry Kasparov, para los que no lo conozcan, es uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos, uno de los íconos más grandes del ajedrez, una leyenda en todo el sentido de la palabra, no solamente en el ajedrez, sino en el ámbito político, ¿no? Para mí es el segundo mejor jugador de la historia. Pero bueno, este güey pues era el número 1 en ese entonces, en los 90s, y llevaba muchísimo tiempo dominando el ajedrez. Deep Blue, aprovechando ya la capacidad de cómputo que iba en incremento, IBM saca una computadora que se llama Deep Blue y generan esta partida para ver quién gana, el hombre o la máquina, ¿no? En una partida de ajedrez. La primera partida la juegan creo que en el 95, 96, gana Kasparov. La segunda partida la juegan un año después y gana Deep Blue. Y eso fue como un antes y un después el humano ya le gana la computadora ya le gana al humano en algo como el ajedrez, que pues el ajedrez no solamente era un juego, sino que era también un símbolo como de la inteligencia. Era un flexeo intelectual, sí, claro. O sea, en la Guerra Fría los rusos se lo cantaban a los gringos que todos los campeones eran rusos hasta que llegó Bobby Fischer, ¿no? Entonces fue un hito muy importante en la historia de la humanidad. Conforme pasa el tiempo, pues esa distancia se empezó a crecer, pero empezó a crecer de una manera, pues, medible, por decirlo de cierta manera, ¿no? Pasan los años y se empiezan a generar engines de ajedrez, que son estas máquinas que juegan ajedrez, y en el ajedrez existe un puntaje para saber qué tan bueno o malo eres. Ese puntaje se llama Elo. El jugador número 1 del mundo hoy en día se llama Magnus Carlsen, tiene un puntaje de 2800 de Elo. ¿Es el que se metió algo en el ano?
No. Ese güey fue Magnus Carlsen fue el que denunció que ese vato se metía algo en el ano. Que lo liberaron ahorita, ¿no? Como que lo acabo de leer, como que que estaba deberían acusado. meterle preso por... No, o sea... ahorita vamos a hablar de eso. Tu culo está libre de meterte lo que te dé la gana. No, pero estaba interesante. Yo estaba así y eso me ocurrió. ¿Eso es lo que se metió? Sí, fue justamente en una partida contra este güey. De hecho, este vato dijo que ya no quería jugar contra él porque traía porque contra una máquina sí, pero contra alguien con cosas metidas en el culo no. Es que hacía trampa, tenía en el ano tenía ciertas vibraciones. Sí. Y muy astuto. Sí. Y luego hay videos que te explican pues, lo fácil que es hacer eso. No es muy complicado. A lo que iba es que, bueno, existen estos engines de ajedrez que si Magnus Carlsen tiene 2800, 2900 de rating, estos tenían 3400. Después llega la inteligencia artificial, que es otro hito, que es todavía un nivel arriba que la capacidad de cómputo que teníamos antes. Entonces Google saca un engine que se llama AlphaZero. Y AlphaZero, a diferencia de cómo aprendían las engines anteriormente, que era estudiando muchísimos juegos, le dijeron, no te vamos a enseñar cómo jugar, tú aprende a jugar, aquí están las reglas y tú aprende a jugar. Y le dieron, no sé, 1 o 2 días aprendiendo a jugar y después y hubo una partida entre las dos engines, entre AlphaZero y Stockfish, que era la anterior, que Stockfish tenía dominando el ajedrez décadas o años, ¿no? Y AlphaZero se meó en Stockfish. O sea, jugaron 100 partidas, le ganó 60, empataron 40 y perdió 1, algo así. O 60, 39 y 1, algo así. Entonces, eso en inteligencia artificial te habla del gap que es a la computación que tenemos antes. Y ahora, si le agregas computación cuántica con qubits, superposición, entrelazamiento, todas esas mamadas que nadie, la verdad yo no entiendo muy bien y casi nadie entiende, vas a generar algo que no tiene más rápido. Pero hay algún término que leí hace poco, que no recuerdo cuál es, que es como que la era moderna de la tecnología está avanzando tan rápido que dentro de muy poco tiempo no vamos a poder explicar qué se hizo en los últimos 10 años, por ejemplo. Ya estamos ahí. O sea, ves a Zuckerberg cuando lo llamaron en Estados Unidos los senadores, o no sé qué chingados era, pero que le cuestionaban de que, y mi celular me espía, y si apago el celular, o sea... Sí, preguntas TikTok tiene Wi-Fi, ¿te acuerdas? Preguntas tan infantiles que dices, no mames, o sea, ya estamos ahí. Ahora... Pero fue el de TikTok, ¿no? O Zuckerberg. No, fue a Zuckerberg, y también... No, el de TikTok le preguntaron como que esto se conecta al Wi-Fi de la casa. El tipo como que... También hay que aclarar que en Estados Unidos de verdad hay como una... O sea, si tú quieres ser político en Estados Unidos, tienes que parecer una ciruela pasa. Sí, claro. Básicamente tienes que tener 95 años y 3 o 4 pañales al mismo tiempo. Tiempo. El gap generacional... O sea, que esas preguntas son demasiado básicas. Y eso fue lo que sorprendió a todo el mundo. Estás frente a uno de los mógules de tecnología del mundo y estás haciendo una pregunta tan estúpida casi que le dice, mira, me instalas la cámara. O sea... Claro, pero eso, yo creería que el motivador principal de una pregunta como esa es que la gente que elige a esas personas, esas son las preguntas que esa gente haría. Sí. O sea, con esa pregunta es que tú vas y después le pides votos a la gente. Pero lo llamativo es que estás viendo en televisión generaciones... No, esto suma a lo que ustedes están diciendo 100%, porque es eso. Es como que si el electorado no va a entender tampoco. Claro. O sea, porque es que no hay manera de explicarlo. Claro, pero... Que lo entienda la mayoría de la gente. Hasta que el electorado sea toda de esta generación. ¿Entiendes? Yo creo que, no sé si es lo que tú querías decir, aunque seas de esta generación, no hay manera que lo entiendas. Sí. Bueno, nos pasa a nosotros. Somos esa generación. Y... Si te pregunto cómo funciona el internet... Si yo voy a la farmacia... Automáticamente. La clave. Si yo voy a la farmacia y pago algo y me dicen, tienes un billete de 5 para darte 20. No sé. Ok, o sea, ¿me entiendes? Sí, es como... Sí. O sea, tú eres la ciruela pasa, entonces. No, porque no porque soy demasiado fácil. Ya estoy viejo, pero es como que hay gente que no es buena para ese tipo de vainas, ¿me entiendes? Como para ese tipo de pero yo creo que va un poquito más... O sea, lo que yo quise decir es que va un poco más allá. Y hay un término específico para eso que no recuerdo cuál es, pero es como que superamos la velocidad de modernización de la tecnología tal cual. O sea, como que ya... Va más rápido de lo que podemos entenderlo. Sí, va más rápido de lo que podemos entender. Con, por ejemplo, la computación cuántica que aplica para cierto tipo de problemas puede resolver en segundos o en minutos lo que una computadora se tardaría años en resolver. Y nosotros tenemos en cuestión de procesamiento una manera similar de resolver los problemas como las computadoras más antiguas, en el sentido de que pues somos mucho de fuerza bruta o de procesos básicos, ¿no? Entonces, sí, habiendo dicho esto, el hecho de que, o sea, tú necesitarías, imagínate que necesites 1000 años para entender lo que hizo una computadora con computación cuántica. O sea, no hay manera. Va a ser para ti una caja negra. Va a ser una caja negra. Hay algo
que te haya dado ChatGPT, por lo menos en lo que hiciste con Macarena, que se acerque a lo humano, a lo más humano posible? O sea, que te haya dicho como... yo creo que deberían hablar de aquella vez que no sé, experimenté una depresión o algo así un poco más humano sobre la artística, la parte artística. Ajá, que te permita como meterte a ti en unos huecos donde todavía la tecnología no ha llegado tanto. Porque siento que te puede dar un resultado demasiado guía como para poder entrevistar a alguien, pero a mí me encantaría preguntarte, por ejemplo, sí, algo tal cual, un poco más humano. Sí. Y no sé si estas preguntas como que te dan el cue para que tú llegues a ese lugar o te ha dado de verdad información personal y que tú puedas cuestionar y transformar en otra cosa. No lo he usado de esa manera, pero veo el potencial de usarlo de esa manera. La verdad es que lo uso simplemente como si yo tuviera un investigador que me da un brief. Entonces ya para mí es mucho más fácil formular después las preguntas a lo que yo quiero platicar. Y la verdad es que honestamente cada vez me preparo menos para los capítulos porque me gusta que sea más conversacional. O sea, creo que antes a lo mejor era muy... Como que he notado que obviamente que hay distintos estilos de entrevistas, ¿no? Entonces, para ciertos capítulos me gusta hacerlo como muy bullets, más que nada son expertos y pues yo no le puedo debatir sobre mecánica cuántica a un experto, pues o sea, prefiero no, y que al final él. te sientes como muy, como que muy, como decimos nosotros, como muy caletre, como que todo muy está sistemático, como todo está como estudiado y se nota que tú no manejas esa información de verdad y simplemente estás ahí como... Sí, pero para ciertos invitados sí me gusta, o sea, me gusta tener esa herramienta. Para otros es más improvisacional, para amigos pues es más cotorrear, o sea, depende mucho del invitado. No lo he usado de esa manera, pero estoy seguro que como está ahorita, si le escarbas lo suficiente, vas a poder tener estas preguntas creativas para hacer en tu podcast o entrevista. Porque, a ver, ¿qué es la creatividad? O sea, para mí la creatividad es... Existen dos ideas viviendo en un mismo campo semántico, ¿no? De las ideas. Para mí la creatividad es agarrar algo de aquí y relacionarlo con algo de acá. Entre más lejana sea esa distancia, más creativo es la idea. Pues, ¿por qué? Porque es más difícil hacer esa conexión, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial tiene precisamente, o sea, a eso se dedica. Yo cuando estaba en carrera, programé un poco de inteligencia artificial con un lenguaje muy, muy rudimentario que se llama Prolog. En programación existen varios paradigmas en los que tú creas programas, ¿no? El paradigma convencional o el más usado, que lo usan lenguajes como C++, como Java, es el paradigma imperativo, en el sentido de que tú das una instrucción y le ordenas a la máquina que imprima esto, que haga este cálculo, que haga esta instrucción. A lo que yo me quedé cuando estaba estudiando, la inteligencia artificial, en lugar de utilizar el paradigma imperativo, utiliza el paradigma declarativo. Entonces, la inteligencia artificial funciona como un detective. Yeah. Tú no le das instrucciones, tú le dices, mira, tengo toda esta información, genera las conexiones necesarias. Entonces, por naturaleza, es una relación creativa, o sea, es un detective. Busca estas conexiones semánticas. Las une, claro. Entonces, si tú le escarbas lo suficiente, te va a encontrar preguntas o te va a encontrar relaciones que para ti serían muy difíciles. Pero ese es el miedo, o sea, ese es el segundo miedo que, por ejemplo, yo creo que sí comparto con quienes también son críticos de la inteligencia artificial en ese sentido. Es muy duro que nos vayamos a dar cuenta como humanidad, porque yo creo que no es un miedo, es una certeza, que los humanos somos bastante predecibles, que nuestros sentimientos no son únicos, que lo que de repente un sentimiento de luto, de tristeza que alguien pase, probablemente una máquina sepa ¿cómo apaciguarlo? Interpretarlo. ¿Sabes que Entonces esa realidad para mucha gente es muy, sobre todo para la gente del rubro artístico, por eso me acordé de eso, es muy difícil de aceptar que los seres humanos en verdad, los 8 billones de seres humanos, sí tenemos ciertas cualidades que nos hacen simplemente, ¿cómo se dice? Predecibles. Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo porque yo siento que este pensamiento lo tuve hace poco. Todos tenemos los mismos problemas. Al final, toda la cantidad de problemas que existen en el mundo, desde principios de la humanidad y cómo ha evolucionado eso a nivel social, terminan siendo los mismos. O sea, cuando tú... Esto lo puedes hacer en un ejercicio tan básico como preguntarle un problema a alguien en Instagram y que en la cajita de preguntas te diga qué está pasando por tu vida. La que me gusta, no le gusta. O sea, todos los problemas son exactamente iguales. Todos tenemos los mismos problemas. Lo que pasa es que, bueno, obviamente en niveles diferentes y con cosas alrededor que los adornan. Pero siento que
precisamente como son todos iguales, es un dato a favor o un factor a favor de la inteligencia artificial que te va a permitir más bien hurgar en la parte emocional cada vez más fácil. O sea, creo que somos tan predecibles y el ser humano es tan básico y tan... Y a veces uno medio peca como de cínico diciendo que yo sé lo que va a pensar esa persona con esto que voy a decir en el episodio y sé que le va a rechar, sé que le va a molestar porque así funciona el ser humano promedio en redes sociales. En términos macro. En términos macro. Claro, a ver, ya estamos instrumentalizados. O sea, eso ya se usa. Estamos súper instrumentalizados. Los anuncios en Facebook que predicen comportamientos, que pronostican cuándo te vas a... Que si estás embarazado, o sea... Ya esa es la primera capa, además. Ya existe, o sea, ya existe esa tecnología. Y a ver, esto definitivamente abre la pregunta sobre el determinismo, ¿no? De que qué tan programables somos y qué tanto libre albedrío tenemos. Y yo creo, a mi manera de ver las cosas, es que vivimos en un mundo determinista, pero estamos condenados a no entenderlo. O sea, nuestra cabeza no nos da. Bueno, hablando... No nos da nuestra cabeza. Y al mismo tiempo, de no eso... es como lo místico, también eso le pone el área cool del misticismo de estar... Esto fue medio intenso, pero el mismo misterio de estar vivo está en esa... poca certeza que tenemos para explicar eso. Sí. Entonces eso es lo que nos hace, coño, un poco más... nace el arte, nacen un montón de cosas más que, coño, no son cuantificables, entre comillas, pero en verdad lo que tú dices sí es. O sea, pero que es una realidad difícil de aceptar, es lo que yo digo. Es muy jodido. En relación al determinismo, imagínate que el Neuralink, que es lo de Elon Musk, te permite en un futuro hurgar en tus recuerdos. O sea, eso significa que tus secretos van a estar expuestos por una tecnología. En algún momento de la vida, o sea, no sé si ahorita, pero todos tenemos secretos, o sea, todos tenemos, ¿sabes? Cosas privadas que no decimos, y eso posiblemente se acabe en algún momento de la vida. No que sea expuesto de forma pública, pero va a existir la herramienta que te permita a ti poder... discodurear tu cerebro. Sí, básicamente. Sí. Totalmente, digo, otro tipo de... O sea, lo que implica el determinismo es que eventualmente todo se vuelve calculable, y hoy lo vemos... Por ejemplo, hoy en día con las deepfakes. O sea, a lo mejor hay una foto tuya cogiendo con un caballo por ahí. No, es real. Sí. Y si no existe, la van a hacer y si no existe... Sí, es una foto. Y si no existe, existe, es algo calculable. O sea, es algo que se puede generar en una fotografía y eso implica que es un string de ceros y unos. O sea, es un número. Y con esta capacidad de cómputo podemos llegar a calcular eso y podemos replicar fotos y videos de cualquier persona con la suficiente credibilidad para hacer creer ciertas cosas. Si el día de mañana llegamos a mapear nuestros recuerdos y los podemos meter en un disco duro, pues también va a abrir otra pregunta que no sé si realmente queramos explorar o no. Pero esa parte es interesante porque yo leí que supuestamente cada vez que tú recuerdas... A mí me fascina la idea del recuerdo sembrado. Hay veces que tú dices, sí, yo me acuerdo que me pasó algo, pero en verdad no. Y... no sé si era de esta forma de lo que estaba planteado, pero como que un gran porcentaje de los recuerdos que tenemos en verdad no existen. Y hay otro porcentaje que a medida que tú recuerdas un escenario que te hayas hecho sentir, un episodio traumático puede ser, o una tristeza, o como sea, una alegría, tiendes a magnificar lo que te pasó. Todo por la comedia. Y a pesar de que no seas comediante, a pesar de que unos no lo hagan de forma profesional y se dediquen a eso, al final el efecto del recuerdo sembrado viene de la idea de que probablemente a ti te beneficia que el cuento tenga un final distinto al que realmente fue. Y, para validación social. Pues sí, para validación. O propia también. Propia. Tú te lo crees. Al final ahí entra también el tema de... supervivencia, o sea. Exacto. De pura supervivencia. Mierda. Yo vi Terminator. Terminator está más cerca de lo que uno cree, ¿no? Ese es el pensamiento como más básico de eso. Pero, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención que lo hayas incorporado me parece demasiado cool y creo que vale la pena resaltarlo. La manera tan abierta con la que hablas, cómo te ayuda a ti. Porque siento que es una buena forma también de balancear la negatividad alrededor de todo ese tema. Porque... honestamente también nada me gustaría más que aprender, y ahorita que lo dices, incluso quisiera hacer el curso de natación que tú estás haciendo. A mí me gustaría hacerlo de inteligencia artificial. Pero de inteligencia artificial. No, nadarme da huevo. La nada está chido. Pero nada, sí, creo que no es para ti. Coño, a mí sí me gustaría. A mí sí me gusta. Qué bola, no es por mí, no es por mí. A mí sí me gustaría nadar. Me gustaría... Se llama Total Immersion. Está bueno. Yo llevo 3 días haciéndolo y he notado se supone que en 10 días aprendes a nadar. En 10 sesiones. 10 sesiones. Ajá.
Y yo he visto... 10 sesiones solamente. Sí, yo he visto un progreso en 3 días que he estado media hora en la alberca. He visto un progreso como nunca en mi vida. ¿Sabes que yo descubrí hace poco una aplicación que se llama Headway? Okay. No sé si te ha salido por ahí en Instagram, porque he visto que le ha salido a varias personas. Y es que te resume libros en 15 minutos. Y yo dije, bueno, yo soy un flojo. Seguramente esto me va a funcionar perfectamente. Voy a ser una persona más sabia, me la voy a bajar y voy a consumir 10 libros al día. Una mierda. Una mierda. O sea, escuché 3 libros y no tiene ningún tipo de sentido que te hagan un resumen de 15 minutos en un libro. Y es una aplicación que tiene demasiadas descargas. Te lo juro que me llamó demasiado la atención. Lo relaciono con esto de que son 10 sesiones que te sirven ya para aprender a nadar. Pero sí, o sea, fue como, ¿qué basura esto? O sea, como que no sé por qué. Yo creería que el que escribió un libro que se lee en 4 horas, lo escribió para que se lea en 4 horas por una razón. Sí, pero... O sea, yo entiendo el atajo, porque también como que... Ojo, seguramente hay leído libros que tienen un montón como de relleno, pero igual es como... Y seguramente hay gente que le funciona esta aplicación. O sea, yo estoy aquí como que más bien... Capaz para cosas un poco más científicas o un poco más de cultura general. No de repente un non-fiction interesante y artístico que tenga un... Yo odio los canales que resumen películas en YouTube. ¿Por qué? Porque una película tiene espacios, tiene momentos, tiene silencios, tiene tomas, tiene cinematografía, tiene fotografía, tiene un montón de cosas que están hechas por la persona que hizo la película, por el cineasta, para que se vea de esa manera. Entonces, si tú quieres ver como que, ojo, obviamente no es personal, tú te lo resumo, por ejemplo, y tú dices como que, bueno, te resumo Los Sopranos. Eso no tiene nada de sentido. Yo quiero ver. Pero es que seguramente el fin de la persona que consume eso, que es justamente lo que me pasaba a mí, no es para consumir y disfrutar de la esencia de cómo fue hecha una película. Si no, tendrá otro Yo quiero saber qué pasa en Los Sopranos. Valor más informativo. Está bien, es muy válido, pero digo... También, para mí, yo, por ejemplo, veo resúmenes de películas que ya vi. Para acordarme. O sea, yo leería resúmenes de libros que ya leí. Como un complemento. Tiene más sentido, claro. O sea, ¿te acuerdas? Porque yo cuando quiero acordarme de lo que leí en un libro, pues me meto a mis notas y mira, esto fue lo que se me hizo más importante y ya es suficiente información para acordarme. Si no tienes el contexto, pues sí se me hace un poco extraño, ¿no? Pero te digo, también, a ver, te habla muchísimo de cómo en México o en Latinoamérica vemos a la educación, que la educación lo vemos como un simple proceso transaccional. O sea, lo vemos, y eso me acuerdo que una vez hice un video sobre eso y había escuchado, había como una clase que daba un profesor de una universidad, no recuerdo aquí, pero era mexicano. Y él hablaba sobre cómo la educación precisamente en México no se veía o sea, en el sentido de aprender o cultivarte, sino que se veía como una puerta a una vida mejor. Y le dábamos tanto valor social a tener el título universitario que México, no sé si en Venezuela o en algún otro país, pero ese cuando menos el único país que yo conozco y también que conocía a él, que usábamos el mote de ingeniero en un ámbito que no fuera académico. O sea, vas pasando por la calle, ¿qué onda, ingeniero? O a mí, por ejemplo, el guardia de la colonia que hacen mis papás llegaba y me decía, ¿qué onda, Inge? ¿Cómo estás? O sea, tenemos Claro, yo escucho demasiado licenciado. Licenciado. Por ahí viene la licenciada. O doctor, a Luis García le dicen doctor. Claro. O sea, yo te iba a preguntar justamente eso, que ahorita dijiste que estudiaste para ser programador, pero ¿cuál era la carrera en México para eso? ¿Ingeniería de sistemas? ¿O ciencias de la computación? No sé si es lo mismo. Sí, es Computer Science en inglés. En español era Ingeniería en Tecnologías Computacionales. O antes era Sistemas Computacionales. ¿Y en su momento por qué no lo terminaste? ¿O sí lo terminaste? Sí terminé la carrera. Ok. La terminé. A mí la verdad es que yo siempre vi esto como una herramienta para el día de mañana poder lanzar mis propios proyectos. Yo sí vi, o sea, me gusta mucho la parte de la programación, pero siempre lo vi como un recurso, que si el día de mañana quería sacar una página de algo, quería hacer algo, iba a involucrar de cierta manera software. Entonces lo estudié, me gustó y hasta la fecha programo en defensa propia. O sea, mi blog lo hice yo, entonces sí lo sigo usando. ¿Te ha pasado que entrevistando gente, o sea, porque la conversación de ChatGPT y así da insights más como profundos, que tú ya hasta puedes sentir que hay patrones repetitivos en respuestas? Sí, claro. Hay patrones repetitivos tanto en
en pláticas y también como en respuestas de las personas. Y sí puedes predecir con bastante certeza en algunos casos que te va a contestar la persona o de qué se va a acabar tratando. Y eso no aburre. Sí, claro, eso para mí es terrible. Claro. Y precisamente por eso ahora investigo menos a mis invitados, para hacer la plática más dinámica y para encontrar porque abres las probabilidades también, ¿sí? Abres las probabilidades de sorprenderte y de tener una conversación realmente genuina. Me imagino que, claro, por ejemplo, lo puedes hasta categorizar. Si hablas con una actriz como Macarena de repente y vienes hablando con 5 actrices más, y de hecho esa es la parte que, volviendo a ese tema, ChatGPT te da como esos puntos. Pero las actrices van a hablar más o menos igual, van a decir, los comediantes vamos a decir las mismas estupideces, ¿sabes? Los músicos van a hablar de hecho, a nosotros nos pasa mucho que el gran grueso de los invitados de Escuela de Nada y de EDN and Friends han sido músicos. Y yo creería que muchos se inclinan hacia un lado muy específico que es medio predecible. Sí. No tiene nada de malo, pero es a lo que se dedican. Entonces, yo me imagino que esta herramienta también, pues a ti también te ayuda a que no irse siempre por el mismo lado también. Sí, a mí lo que me ayuda mucho más que ChatGPT es relacionarlo. O sea, a mí me gustan mucho las artes marciales mixtas, específicamente la UFC. Y yo sigo muchos podcasts de UFC. Podcast, ¿no? Digo, está el del Joe Rogan, que es el más famoso, que no nada más es de UFC, pero habla mucho de artes marciales mixtas y sigo varios. Y a mí siempre me da un poco de celo el hecho de que ellos siempre tienen temas nuevos porque siempre hay una pelea que pasó el fin de semana pasado. Entonces siempre tiene algo de qué hablar. Entonces yo he intentado incorporar mi vida diaria como ese elemento que hace distintivo una conversación. Entonces lo que hago hoy en día no es que no me preparo tanto, pero si estoy leyendo tal libro, por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro que se llama Quiet, de una morra que se llama Susan Cain, y en la plática que tuve con Diego Rusarín la semana pasada hablamos de ese libro, y hace poquito grabé con Rodrigo Herrera y hablamos de ese libro, y para mí se vuelve como ese distintivo que hace que la conversación no se vuelva tan predecible, porque ya le incorporas. Es que también es lo que hace el comediante, ¿no? Claro, sí. Pero eso además te funciona a ti en tus distintos, tus distintas formas de tener tu podcast, porque lo que tú decías al principio ahorita también, tú tienes un podcast donde conversas con gente que no conoces, que son artistas o son científicos o son políticos o etcétera, ¿no? Luego tienes el de tus compas, que es una cosa completamente distinta, porque en verdad ahí casi que puedes prender o no la cámara, porque de toda esa conversación iba a ocurrir. Cuando ustedes se vieran con Diego o con quien sea, ¿no? Cuando ustedes se juntan y comienzan a hablar literalmente de cualquier pendejada que les ocurrió desde la última vez que se vieron hasta ahorita. Pero eso es otro, o sea, es como decir otro estilo de música. O sea, es como que... Y yo me imagino, y corrígeme si me equivoco, que se te hace más emocionante ya llega un momento donde, coño, es más cool hablar entre tus amigos 100%. Que de repente tener a, no sé, a Residente, como ejemplo cualquiera que se me ocurra, porque a pesar de que es interesantísimo conversar con esta persona, ya la conversación más de confianza se hace más atractiva y se hace más interesante. Esa es la función de Cosas, por ejemplo. A mí Cosas me ayudó mucho porque me dio como la oportunidad de hablar precisamente de mí, no necesariamente del invitado. En un principio creativo sí era mucho del invitado, y Cosas como que le dio un entendimiento a la gente de cómo era mi personalidad. Entonces, a la hora de grabar un capítulo ya se anticipaban más que el invitado la dinámica que se iba a generar entre el invitado y yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si venía una persona que a lo mejor era un radical de cierto tema, pues como la gente ya sabía más o menos mi postura, se anticipaban un poquito esa dinámica. Pero totalmente lo que dices, o sea, la verdad es que sí disfruto más esas conversaciones con amigos, y de hecho muchas veces invito a alguien anticipándome una segunda parte, porque sé que la primera parte es muy protocolaria y ya la segunda parte pues ya cubrimos lo básico y ahora sí vamos a platicar sobre lo que queramos platicar, y se vuelve ya una conversación más entretenida y más lateral. Y eso fue algo muy consciente, que me acuerdo que la primera vez que me vine a Ciudad de México hace como 2 años a grabar, una locura, grabé como 40 capítulos en 3 semanas, era precisamente para plantar esas semillas de una posible segunda parte en donde sabía que iba a estar muy cabrón. Pero al final también tú intentas como medio convencer al invitado de que no te conoce, de que eres un ser humano normal, ¿sabes? Porque hay muchos que no es que pueden tener un prejuicio, pero sí es como que, ¿por qué yo iría para allá si no sé quién es esta persona? O sea, ¿cómo me va a tratar? ¿Qué me va a preguntar? ¿Será que se va a sobrepasar con alguna información? Entonces, o me quiere sacar un chisme, por ejemplo, que ocurre mucho. Y ya ese primer episodio, que a nosotros también nos pasa,
después de que se sienten en confianza y que se abren un poco, ya es como que, ok, ya sabemos que puedes volver y vas a volver con otra cara y con otra vibra, con una intención muy distinta a la primera que estás como, bueno, vamos a ver qué tal. Precisamente porque se vuelven amigos. Claro. Que es justamente todo el concepto, o sea, toda la idea que plantea ahorita de con tus amigos siempre va a ser más interesante. Entonces, claro, de repente nos conocimos aquel día. Esta es nuestra segunda conversa. Estás conociendo a Chris y a Leo. Ahora todos somos un grupo que ya tenemos cierta como conocimiento del uno del otro. La tercera conversa que tengamos todos juntos ya es otro peo. Sí. Porque nos conocemos, porque ya sabemos más o menos cómo es el peo. Eso es lo que me parece que... Ahí es donde yo creo que los podcasts están yendo. A Rogan le pasa igual. Los mejores episodios de Rogan ahorita, por ejemplo, son cuando hace Fight Companion, cuando se ve con sus amigos de toda la vida, cuando repiten invitados. Ya repetir invitados es hasta más cool que alguien nuevo. Sí, a mí me pasa eso con Mark Maron. Mark Maron es mi favorito, el enemigo de Rogan. Sí, yo sé. Pero él, por ejemplo... Porque es el enemigo de Rogan. Se odian. Sí, se odian. No sé, pero ¿cuál es la razón de eso? Sabía que se odiaba con Louis C.K. y luego como que hicieron las paces. Ajá. Porque luego sacó Mark Maron también una serie que se llama Maron. Sí, bueno. FX. Sí. Pero lo que pasa es que Mark Maron y Joe Rogan están o sea, a pesar de que tienen dos podcasts ultra populares, están en diámetros opuestos políticos e ideológicos. Okay. Y creo que ellos los dos se presentaron. Joe Rogan mucho tiempo no estuvo en el Comedy Store. No, porque lo votaron por lo Después de como Carlos que regresó Mencía. y volvieron a coincidir. Pero Mark Maron es como de la alternativa de la comedia. De más woke, progre, que haga palabras de mierda, pero mientras que Joe Rogan sí está abierto a entrevistar a un carajo que de repente tiene unas ideas un poco más de derecha, ¿no? Sí. O sea, yo consumo los dos y me parece lo mejor. Mark Maron me parece el mejor entrevistador precisamente porque las buenas entrevistas de Mark Maron, el invitado, que usualmente está en una gira de medios, no habla de lo que está promocionando. Sí. Y cuando ya hablan de algo que está promocionando la persona, ya yo siento que la entrevista es como que Mark Maron se quedó sin ideas. O como que tiene ahí ese recurso. Yo siento que Mark Maron es un poco más terco. ¿Puede ser? Es que es un personaje. Sí. Sí, es un personaje. Un poquito más terco, me parece. Bueno, a mí me gusta ese poquito como de... No, de resistencia. Sí, claro. Claro, por supuesto. Ahorita, por ejemplo, Creativo, yo diría que hace un año, no sé cuánto exactamente, hizo como subió un escalón porque entró como dentro de los podcasts de Amazon, ¿no? Sí. Hace como un año, sí. ¿Cómo sientes que le pegó ese cambio que para mí es un cambio importante? O sea, el que lo ve desde afuera es... Roberto entró a una plataforma demasiado brutal, pero sí me interesa saber cuál es la visión desde adentro. Obviamente también sintiendo un compromiso que le tiene que ver al proyecto. También quiero que le vaya bien a Amazon Music y les agradezco y no quiero quedarles mal, ¿verdad? Pero sí definitivamente fue una tranquilidad que me dio. Porque en esta carrera, pues la verdad es que vivir de lo que opina la gente de ti, qué tanta gente te ve o qué tanta gente te compra un boleto, pues te genera una especie de... Claro, porque es incierto. De incertidumbre de decir, pues... Yo siempre vivo con la idea de que todo va a valer madre eventualmente y pues está bien. I'm going back to my school today.